Iniciar. Vale, desde ahora ya estamos grabando. Hoy es jueves 8 de julio del 2021. Esta es la clase de álgebra lineal. Bueno, la clase pasada, recordemos que estuvimos hablando que a una transformación lineal cualquiera le podemos asociar dos subespacios vectoriales. Uno, que es un subespacio del espacio de salida, que se llama el kernel o núcleo, que son todos los vectores cuya imagen son el cero del espacio de llegada. Y un subespacio del espacio de llegada, que se llama imagen o recorrido de la transformación, que son los vectores que son imagen de algún vector del espacio de salida. ¿Listo? Como son subespacios vectoriales, pues se le tienen base, tienen dimensión. La dimensión del kernel o núcleo se le llama nulidad a la dimensión del kernel o núcleo. A la dimensión de la imagen o recorrido se le llama rango de la transformación. Y se tiene el teorema, la ecuación, la fórmula que dice que rango más nulidad es la dimensión del espacio de salida de la transformación, ¿de acuerdo? Del espacio de salida. Bueno, ahora entonces hicimos varios ejemplos. Entendimos pues bien qué significa pertenecer al núcleo, qué significa pertenecer a la imagen, y se tiene en cuenta la observación que siempre el kernel y la imagen son distintos de vacío. Al menos tienen un vector seguro, que son el cero del espacio vectorial. Al menos está ese vector en cada uno de esos espacios, ¿vale? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es un teorema que lo que hace es relacionarnos, o bueno, que nos permite saber cuándo una transformación es uno a uno o inyectiva a través del kernel de la transformación, o cuando una transformación es sobre o sobreyectiva a través de la imagen de la transformación, ¿vale? Entonces es el siguiente teorema. El teorema dice lo siguiente. Sea T una transformación que va de V en W, transformación lineal. Entonces tenemos pues las siguientes afirmaciones o los siguientes resultados, que son los siguientes. La transformación T es 1 a 1 o inyectiva. Si se tiene que el kernel o núcleo de la transformación es solamente el vector 0 del espacio, pues tiene que ser del espacio de salida, ¿no? Es decir, solamente el vector 0, del espacio de salida. Es decir, cuando la nulidad de la transformación es 0. ¿De acuerdo? Porque recuerden que la dimensión del espacio que contiene solo al 0, su dimensión es 0. ¿Ok? Cuando tenemos que la transformación es sobre o sobreyectiva. Es sobre o sobreyectiva. Si se tiene que la imagen de la transformación es todo el espacio de llegada, es decir, todo W. ¿Esto qué significa? Significa que las dimensiones de los dos espacios tienen que ser la misma, porque la imagen es un subespacio del espacio de llegada. Entonces, para que sean el mismo, necesitamos que las dimensiones sean la misma. Entonces, ¿quién es la dimensión de la imagen? Es el rango de la transformación. Entonces, que el rango de la transformación sea igual a la dimensión del espacio de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, entonces tendríamos y podemos afirmar que la transformación va a ser inyectiva o sobre. Y pues si se satisfacen las dos cosas, sabemos que es una transformación biyectiva o un isomorfismo, ¿vale? Vamos a hacer ejemplos. Bueno, entonces consideremos el ejemplo anterior. Ya vamos a ver cuál ejemplo. En el ejemplo anterior, ¿cuál ejemplo?
Vamos a ver, vamos a recordar en el ejemplo anterior, que es este de acá, en el último ejemplo de este que tenemos acá, que ya lo estudiamos, que fue el último que pues vimos, ¿vale? En este ejemplo vamos a verificar si la transformación es 1 a 1 o no, si la transformación es sobre o no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Este es en el ejemplo anterior, que es este de acá. Que es este de acá. Vamos entonces a verificar si la transformación es sobre o no es sobre, si es 1 a 1 o no es 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, a ese ejemplo, lo que hicimos fue calcular el rango, el kernel y la imagen. Entonces, vamos a obtenerlo, a escribirlos acá. Entonces, acá se tiene resultados y se hizo el ejercicio. Vamos a ver. Nos dio que el kernel, la base del kernel es esta de acá. Vamos a copiar y pegar esto. Bueno, simplemente la nulidad de la transformación nos dio que era 1. Lo estoy copiando como para que quede ahí que ya lo habíamos hecho. Entonces la nulidad era 1. Como la nulidad es 1, entonces significa que la transformación no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque la transformación es 1 a 1 cuando el kernel es solo el 0, es decir, la nulidad es 0. ¿De acuerdo? Entonces, T no es 1 a 1. ¿Ok? Si la nulidad no es 0, entonces la transformación no es 1 a 1, no es inyectiva. Ahora para el caso de el rango de la transformación. Entonces, el rango de la transformación, lo tenemos acá, nos dio 2. Realizar captura de pantalla. El rango de la transformación es este de acá. El rango de la transformación es 2 y la transformación, la dimensión del espacio de llegada es ¿cuál? La dimensión del espacio de llegada es 3. Y la dimensión de R3, que es el espacio de llegada, sería el espacio de llegada, es 3. ¿No? Es decir, estamos hablando del espacio de llegada, en este caso W, ¿ok? La dimensión del espacio de llegada es 3, así. Entonces, así. Rango de T distinto de la dimensión del espacio de llegada y por lo tanto T no es sobre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el hecho de calcular la nulidad y el rango nos permite verificar que efectivamente se tiene que no, permítame, voy a escribir acá simplemente algo adicional, pero pues eso es lo mismo. Así, nulidad de T es igual a, es distinto de 0. Entonces, se tiene el resultado de este, ¿vale? Bien, entonces, calcular la imagen y calcular el rango, que es la dimensión
de la imagen y calcular la nulidad, que es la dimensión del kernel o núcleo, nos permite concluir si la transformación es sobre o no, o si la transformación es 1-1 o no, ¿vale? Bien, es muy sencillo, es una herramienta muy fácil de usar. Vale, listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Consideremos la transformación T de R2 en R2 definida por T de R2 en R2 definida por, me falta escribir, transformación lineal definida por T de XY igual a X más Y, X menos Y. X más Y, X menos Y. Listo. Entonces, vamos a verificar si es 1-1, si es sobre, ¿vale? Y si lo son, pues concluimos que es un isomorfismo o no, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Bien, entonces, primero calculamos el kernel de la transformación. Calculemos el kernel de la transformación. Entonces, recordemos que el kernel de la transformación es igual al conjunto de los vectores del espacio de salida, tales que su imagen es el vector 0 del espacio de llegada para una transformación lineal que va de V en W, transformación lineal. ¿Listo? Entonces vamos a calcular ese kernel. En nuestro caso, entonces nuestro ejemplo sería ker de T sería igual a todos los vectores del espacio de salida, que serían XY, que pertenecen a R2, tales que T de XY es igual al 0 del espacio de llegada, que es R2 también. Entonces sería 0, 0, ¿vale? Pero entonces veamos qué significa que sea igual a 0. Es decir, T de XY, entonces tenemos que un vector XY pertenece al kernel de la transformación, si, solo si, T de XY es igual a 0, 0. ¿Pero quién es T de XY? T de XY es X más Y, X menos Y, igual a 0, 0. ¿Vale? Son dos vectores iguales, significa que cada una de sus componentes son iguales respectivamente, es decir, que X más Y debe ser 0 y que X menos Y debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una y dos ecuaciones. Entonces podemos despejar de la 2 una o de la 1 una y bueno, como ustedes deseen. Acá nos queda quizás sencillo de la ecuación 2. Tenemos que X es igual a Y. Entonces, reemplazando en 1, queda que X más Y es igual a 0. Es decir, que Y más Y es igual a 0. Es decir, que 2Y es igual a 0. Por lo tanto, queda que Y es igual a 0 sobre 2. Es decir, que Y es igual a 0. ¿Vale? Voy a llamar a esta ecuación. La voy a llamar 3. Entonces voy a reemplazar en 3. Tenemos que X es igual a Y, es decir, pero Y es 0, que X es igual a 0 también. Entonces, Y en 3, listo. Por lo tanto, ¿qué estamos concluyendo? Así nos queda que XY es igual a 0, 0, lo que significa que, por lo tanto, el kernel de la transformación se reduce al vector 0, 0. Y así, la nulidad de la transformación, que es la dimensión del kernel, es igual a 0. Luego,
como la nulidad es 0, el kernel se reduce al vector 0 del espacio de salida, entonces la transformación es 1 a 1 o inyectiva, ¿vale? Vamos a calcular ahora la imagen de la transformación. Entonces, recordemos cuál es la imagen de la transformación. Entonces, la imagen de la transformación en general son todos los vectores del espacio de llegada, tales que W es la imagen de algún vector V del espacio de salida para algún vector V del espacio de salida. ¿De acuerdo? Con T una transformación que va de V en W, transformación lineal. ¿Listo? Bien. En nuestro ejemplo, entonces, ¿qué tendríamos? En nuestro ejemplo, la imagen de T serían los vectores del espacio de llegada. El espacio de llegada es R2. Entonces son los vectores XY, mejor, AB, que pertenecen a R2, tales que ese vector AB es igual a T de XY para algún XY que pertenece a R2, ¿vale? Del espacio de salida. Bueno, pero entonces recordemos que nosotros dijimos que es mucho más sencillo verificar esto directamente de la expresión de T de XY, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que T de XY a qué es igual. T de XY, por definición, es X más Y, X menos Y. Entonces es X más Y, X menos Y. ¿Ok? Entonces, acá se sugiere poner como vector columna X más Y, X menos y se sacan las variables que están multiplicando. Las variables que están multiplicando acá, las que aparecen ahí serían X y Y. Y los vectores que están multiplicando cada una de esas variables serían para la primera componente 1, para la segunda componente 1, con respecto a la X, para la X que está multiplicando, y para la Y tendríamos 1 y menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que T de XY se puede escribir como una combinación lineal de 1, 1 y menos 1, 1. Es decir, lo que estamos diciendo es que así T de XY es combinación lineal de los vectores 1 a 1 y 1 menos 1. Luego, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que el generado, la imagen de la transformación, es generada por los vectores 1, 1, 1 menos 1. ¿Vale? Ahora toca verificar si ellos son linealmente independientes o no. Si generan o no, si forman una base de esos dos vectores, es decir, si tienen independencia lineal o no. Entonces, veamos si son linealmente independientes o no. Veamos. Independencia lineal. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos 1, 1, 1 menos 1. Entonces tenemos que los vectores 1, 1, 1 menos 1, este es un conjunto linealmente independiente. Si se tiene que la combinación lineal alfa 1, 1, 1 más alfa 2, 1 menos 1 igualada al 0, 0, 0 implica que alfa 1 y alfa 2 son ceros. Esto es lo mismo que tener el sistema de ecuaciones 1, 1, 1 menos 1, alfa 1, alfa 2 es sistema homogéneo, con matriz los vectores columnas, con matriz con
con el sistema de ecuaciones homogéneo cuya matriz tiene vectores columna, los vectores que estamos verificando en la independencia lineal. Entonces, que esto tiene única solución. ¿Vale? Pero entonces, que este sistema tenga única solución significa que el determinante, bueno, es lo mismo o es equivalente a que el determinante de esta matriz sea distinto de 0. Veamos. Entonces, calculemos el determinante. Entonces, el determinante de 1, 1, 1 menos 1 es igual a 1 por 1, 1 menos, perdona, 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 por 1, 1. Esto entonces nos da menos 2. Lo que significa entonces que, ese sistema de ecuaciones tiene única solución. Así, esos vectores 1, 1, 1 menos 1 es un conjunto linealmente independiente y por lo tanto como generan el espacio, forman una base. 1, 1, 1 menos 1 es base de la imagen de la transformación. Luego, la dimensión, que es el rango de la transformación, la dimensión de la imagen es igual a 2, ¿vale? Además, como el rango de la transformación, que es igual a 2, es igual a la dimensión del espacio de llegada, que es R2. El espacio de llegada es R2. Entonces, además como el rango de la transformación es igual a la dimensión del espacio de llegada, entonces T es sobreyectivo. ¿Ok? Bien. Finalmente, como T es 1 a 1 y sobre, entonces, me faltó hacer algo. T es isomorfismo. ¿Ok? Antes de escribir esto, voy a verificar, siempre recuerden verificar el teorema. El teorema de rango más nulidad igual a la dimensión del espacio de salida. Entonces tenemos que rango de T más nulidad de T es igual a la dimensión de R2. Rango de T es 2, nulidad es 0 y esto efectivamente es 2. Teniendo en cuenta T, que es una transformación lineal que va de R2 en R2, transformación lineal, entonces en este sentido voy a decir este R2 es el espacio de salida. Este R2 es el espacio de llegada, ¿vale? Bien. T es un isomorfismo y ya está. Ok. Profe, una pregunta. Si yo tengo una, automáticamente no tengo la otra. No. Puede que no sea sobre, que es en el caso cuando, por ejemplo,
Piensa en R3, en R2 y supongamos simplemente la transformación que manda al 0. No, mentiras, esta no sería ni 1 sobre. Así. Entonces, por ejemplo, que al vector x, y, z lo voy a enviar al vector x, y. ¿Vale? Entonces, momentito. Ahí estarían todos. Entonces, mejor x0 y ya está. Entonces, ¿qué está haciendo? Este no sería, no es 1, 1. Pongámosle xx, así. Entonces, esta transformación sería, ¿qué mandaría al 0? El único que manda al 0 sería el 0, 0, 0. Es el único que lo está mandando. Esta transformación es 1, 1, pero nunca va a ser sobre. Nunca va a ser sobre porque todos los vectores de la imagen va a ser generada por el vector 1, 1, ¿vale? Tienen la forma XX. Un vector, por ejemplo, 2, 3, que pertenece a la imagen, perdón, que pertenece a R2. 2, 3 no pertenece a la imagen de la transformación. Y así no sería sobre, pero sí es 1, 1. ¿Ok? ¿Vale? Sí, profe, gracias. Sí se podría concluir algún tipo de cosas teniendo en cuenta las dimensiones de los espacios. Entonces, digámoslo así, no me acuerdo bien, creo que eso lo tengo aquí más adelante, pero digamos, si se tiene que, algo del estilo, a ver si lo recuerdo rápidamente, digamos, si se tiene que la transformación es 1 a 1 y la dimensión de V con respecto a la dimensión de W se tiene alguno, si es mayor igual o menor igual, entonces se puede concluir la otra cosa, una cosa así, ¿vale? Pues, si la dimensión de, bueno, no voy a, okay, pero es algo así, ¿vale? No voy a entrar en detalles, es algo así, lo pueden verificar porque me quedo ahí. Pero pues es sencillo, la verdad, no es difícil, solo es de echarle cabeza y se puede, a partir de la ecuación que dice que rango de t más nulidad de t es igual a la dimensión de v, con eso se puede jugar, ¿vale? Para verificar eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Acá. Bueno, este ejemplo es un poco largo, entonces lo que voy a hacer es copiarlo y lo pegamos y lo vamos a mirar, ¿de acuerdo? La dinámica de todo esto es exactamente lo mismo. Todo es exactamente lo mismo, tener claro los conceptos y es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces voy a copiar y pegar el siguiente ejemplo para ya luego hablar de otra proposición adicional que nos sirve. Bueno, que es la proposición que les estaba precisamente hablando que esto. Vale, bien. Bueno, entonces vamos a hacer alguna observación acá, antes de hacer el otro ejemplo. Observación, que es la siguiente. Tenemos lo siguiente. Dice, si tengo la transformación, por ejemplo, bueno, así. Acá lo que tenemos en esta observación es precisamente porque yo les decía a ustedes que hablábamos de un isomorfismo.
¿Recuerdan cuando trabajábamos la justificación de por qué podíamos trabajar? Efectivamente que si trabajábamos con los polinomios de grado la suma n, podíamos trabajar con Rn más 1, porque son los dos espacios son isomorfos, son exactamente, pues digámoslo así, los mismos, en el sentido que como actúan ellos son exactamente los mismos. ¿Qué les estoy diciendo? Lo siguiente. Recordemos que si tenemos la transformación T, que va de los polinomios de grado a lo sumo n, en Rn más 1, definida por que al polinomio p de x igual a ax a sub n, x a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1, así sucesivamente, más a sub 1 x más a sub 0. A este polinomio se le asocia el vector t de p de x igual al vector a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0, ¿vale? Entonces, Profe, entonces se podría decir que si dos espacios son isomorfos, es como decir que son lo mismo pero representado de una diferente manera. Sí, es como decir exactamente 2 más eso. 2 es lo mismo que 4, sino que está escrito de diferente forma. Es correcto, es exactamente eso. Sí, señor. Es decir, simplemente lo que estamos haciendo efectivamente, el isomorfismo nos permite precisamente trabajar con vectores. Es más sencillo trabajar que con polinomios en ocasiones. Entonces, si a uno lo ponen a trabajar con polinomios, dice, no, mire, trabaja con vectores porque es mucho más sencillo. Son dos conjuntos que tienen elementos como tal, los elementos son diferentes como tal los elementos, pero el comportamiento como espacio vectorial es exactamente el mismo y entonces da lo mismo trabajar con uno que con el otro. Es eso. Bien, entonces esta transformación lineal, esto es T, es un isomorfismo. Y así, por eso es que podemos trabajar, por eso decíamos que podíamos trabajar con uno o con el otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso, de acá es que yo les decía desde el inicio, bueno, trabajemos con Rn más 1 porque es mucho más sencillo. Al igual que, pero gracias a este tipo de isomorfismos que antes no sabíamos qué significaba, pero yo les decía, esto es un isomorfismo, pero ustedes no sabían qué era, pues es esto, ¿ok? Lo mismo que si tenemos las matrices de tamaño m por n en R a la n m por n, que a una matriz A, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AM. A, M1, A, M2, A, MN. Es una matriz de tamaño M por N. ¿De acuerdo? A esta matriz le asociamos el vector T de A igual al vector A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN. ¿Vale? Y por eso decíamos que podíamos trabajar con esos isomorfismos.
T es un isomorfismo. Y así podemos trabajar, en cambio de trabajar con matrices, podemos trabajar con vectores de tamaño Rm por n. ¿Vale? Bien, vamos a hacer el ejemplo que les decía. Perdón. Vamos a hacer el ejemplo que les decía. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Este de acá. Permítanme un momento. Le voy a quitar el volumen a mi celular. Ya. Exportar. Ay. No. Descartar. Copiar. Pegar. Entonces, ya vamos a ver este ejemplo. La dinámica es exactamente la misma. Vamos a ver. Listo. Bien. Ok, entonces veamos este ejemplo. Dice lo siguiente. Voy a escribir solo esto. Por lo anterior. Es lo mismo. Trabajar con Rn más 1 en vez de Pn, ¿de acuerdo? Como espacios vectoriales. Y lo mismo como Rm por n en vez de las matrices de tamaño m por n en vez de las matrices se trabaja con vectores. En vez de... Listo. Ok, veamos entonces este ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Consideremos la transformación que va de matrices de tamaño 2×2 a matrices de tamaños 2×2. Definida por XA menos, definida por a una matriz de tamaño 2×2, X, lo que vamos a hacer es hacer este producto de matrices. XA menos AX, donde A es una matriz fija. La matriz 1, 2, 3, 0. Listo. Entonces, consideremos, bueno,
¿qué vamos a hacer acá? Más adelante vamos a usar el isomorfismo entre las matrices 2×2 y R4, dado de esta manera. La matriz ABCD la identificamos con el vector ABCD. Esto es por el isomorfismo de las matrices 2×2 y R4. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es la expresión para la transformación? Entonces, lo primero que vamos a hacer, calcular la expresión de la transformación. Entonces, sé que al entrar una matriz de tamaño 2×2, lo que tengo que hacer es este producto. Entonces, consideramos una matriz general TX de tamaño 2×2. Entonces, la tomamos con entradas X, Y, Z, W y hacemos el producto que está establecido ahí. Entonces, hace el producto entre las dos matrices, primero que cada par de matrices y luego hacemos la resta. Teniendo como resultado, pues, esta matriz. ¿Vale? Así, por lo tanto, la transformación de una matriz de tamaño 2×2 es esta de acá. Bien. Pero entonces, como les decía, es más sencillo trabajar, en cambio de trabajar con matrices 2×2, es mejor o más sencillo trabajar con vectores de R4. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero que hacemos es el cálculo del kernel o núcleo de la transformación. El cálculo del kernel o núcleo de la transformación sería entonces el siguiente. Tenemos que, si consideramos, ¿cuál sería el kernel de la transformación en este caso? Dada una matriz de tamaño 2×2, quiero que su imagen sea la matriz 0 del espacio de llegada, es decir, la matriz de tamaño 2×2, que tiene todas sus entradas 0. Entonces, ¿qué significa? T de XY es esta expresión que tenemos acá, que está acá. Entonces necesito que la matriz 0, 0, 0, 0 sea igual a esta matriz de la derecha. Y dos matrices son iguales y son iguales componente a componente. ¿Qué significa entonces? Que esta entrada debe ser igual a esta entrada, y sería esta ecuación. Que esta entrada debe ser igual a esta entrada, y es esta ecuación. Que la entrada, 2,1 es igual a la entrada 2,1, y es la ecuación que tenemos acá. Finalmente, que la entrada 2,2 debe ser igual a la entrada 2,2, y es la cuarta ecuación que tenemos, ¿ok? Entonces, esas ecuaciones, observen que las ecuaciones, la 1, la 2, la 3 y la 4, nos están diciendo exactamente lo mismo, simplemente tenemos menos 2z igual a 0, y de todos, pues, es la misma ecuación, o bueno, similares, se concluye que z debe ser 0, ¿ok? Por lo tanto, solo nos quedaría la segunda ecuación, la que tenemos acá. Trabajando con esa segunda ecuación, tenemos que, pues, podría factorizar este 2 que aparece en ese 2 aparece en todos los términos, entonces por eso lo factorizo, con el fin de simplificar un poco la ecuación, y lo que hago es ese 2 lo paso a dividir, 0 sobre 2 sería 0, y nos quedaría la ecuación x más y menos w igual a 0. Así, por lo tanto, puedo escribir una de las variables en términos de las otras dos. Por ejemplo, x en términos de las variables y y w. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? X depende de las variables y y w, y así puedo decir sea y igual a una r, w igual a una s, y por lo tanto nos queda que x está en términos de r y s. En conclusión, x y z es igual a menos r más s, r0s. Y, por lo tanto, como nuestro objetivo es encontrar esta matriz x, y, z, entonces, ¿cómo nos quedó? Vamos a ver. Entonces, pasamos a la siguiente página. Estamos diciendo que el vector x, y, z, w lo podría escribir como una combinación lineal con los vectores que multiplican a las variables r y s, y esos dos vectores hacen referencia a dos matrices, ¿vale?
Y así, por lo tanto, esas son las dos matrices que están generando mi kernel o núcleo. Repito esa parte. ¿Qué teníamos acá? Entonces, teníamos acá, voy a escribirlo acá arriba, lo siguiente. Teníamos que, en conclusión, permítame, voy a redimensionar esto para poder escribir un poco acá. Ay, no. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué tenemos acá? En conclusión, teníamos que X, Y, Z, W pertenece al kernel. Entonces, X, Y, Z. Así. X, Y, Z, W pertenece al kernel T. Significa que T de X, Y, Z, W es igual a 0, 0, 0, 0. Pero esto es lo mismo que tener la expresión que X, Y, Z, W es igual a esto que tenemos acá, menos R más S, R, o bueno, vamos a dejarlo mejor escrito para que se entienda mejor así. Que X debe ser igual a menos R más S, que Y debe ser igual a una R, que Z es 0 y que W es S, con R y S, dos números reales. Eso fue lo que se concluyó, que la matriz X, Y, Z, W pertenece al KERN si satisface estas condiciones, ¿de acuerdo? En otras palabras, es una matriz del estilo, digámoslo así, podría haber una matriz del estilo menos R más S, R, 0, S, con RS que pertenece a los reales. Entonces, acá, pues, hay dos maneras de hacerlo, o como está hecho acá, o directamente de este estilo. Cualquiera de las dos es correcta, ¿ok? Entonces, esto está diciendo que yo puedo escribir, esta matriz se puede escribir como un momentito, me faltó algo. La matriz X, Y, Z, W, X, Y, Z, W es igual a esto. ¿Vale? Pero en otras palabras, lo que estamos diciendo es que X, Y, Z, W lo podemos escribir como una matriz que multiplica R más otra matriz que multiplica S. La matriz que multiplica R sería menos 1, 1, 0, 0, y la que multiplica S sería 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Con R y S, números reales arbitrarios. ¿Vale? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el KERN es generado, lo que tenemos acá, por esos vectores. ¿Ok? También se puede dejar, como está escrito acá, a partir de los vectores columna y se hace la similitud con las matrices. Cualquiera de los dos es correcto, ¿de acuerdo? O también esto de acá y así se concluye que el kernel de la transformación está generado por esos vectores, ¿vale? Cualquiera de las dos es correcta, pero la idea es que el kernel está generado por esos dos vectores, ¿vale? Por esos dos vectores, bueno, vectores o matrices.
Vectores porque estoy pensando en espacios vectoriales, pues matrices porque son matrices, ¿vale? Bien. Esto es lo mismo que entonces el ker de t es igual al generado por las matrices menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Vale? O también esto que tenemos acá. Okay. En conclusión, bueno, ¿qué falta verificar? Falta verificar la independencia lineal, ¿vale? Entonces hay que verificar que son linealmente independientes o no son linealmente independientes. Lo que hicimos acá es ver el sistema de ecuaciones asociado, ¿ok? El sistema de ecuaciones asociado se ponen como columnas los vectores. Entonces este es este. ¿Ok? Solucionar este sistema homogéneo. Verificamos solucionando, entonces obtenemos la matriz escalonada con pivotes. Al obtener la matriz escalonada con pivotes, es la que tenemos acá. Ambas columnas tienen pivote, lo que significa que los vectores de la matriz inicial son linealmente independientes. Es decir, significa que esas dos matrices que nosotros estamos dando son linealmente independientes. ¿Ok? Bien. Estos son los pivotes. Voy a dejarlo de otro color para que no se confunda con el amarillo que tengo antes. ¿Ok? Sí. No, no. No, porque calcular el determinante de una matriz te describe algo de esa matriz, ¿vale? Entonces, el hecho de calcular el determinante de esta matriz, pues te dice cosas, pero de esta matriz. El calcular el determinante de esta matriz te dice cosas de esta matriz como tal. Pero a mí que me interesa es conocer la independencia entre esas dos matrices. Entonces tengo que trabajar es con esas dos matrices, el sistema de ecuaciones lineales asociado con esas dos, homogéneo asociado a esas dos matrices, que es ponerlas como columnas y ver ese sistema homogéneo asociado. Y acá es cuando yo quiero ver es si ese sistema homogéneo tiene o no tiene solución única, y cuando la matriz de ese sistema homogéneo es cuadrada, el determinante me permite saber si es o no, si tiene o no una solución única, pero solo cuando la matriz de ese sistema homogéneo es cuadrada para poder calcular el determinante, porque es la matriz asociada a este sistema de ecuaciones y así ese determinante me dice algo de ese sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ok, bien. Por lo tanto, entonces sí son linealmente independientes, Y así como generan el kernel o núcleo y son linealmente independientes, pues forman una base. ¿Ok? Forman una base y pues es una base que tiene dos elementos, lo que significa que el kernel de la transformación o núcleo tiene dimensión 2, que se le llama nulidad de la transformación. ¿Vale? Bien. Acá pues podemos concluir, yo creo que lo escribo más adelante, como el kernel no es 0, entonces la transformación no es 1 a 1. ¿Ok? Permítanme, yo verifico si acá tenemos esa conclusión. La escribimos de una vez por acá. Ah, sí, la tenemos más adelante escrita. Listo. Al final, como el kernel no es el vector 0, es decir, la unidad no es 0, la transformación no es 1 a 1, está escrito al finalizar el ejercicio, está escrito acá al finalizar. Bueno, vamos entonces ahora a calcular la imagen de la transformación. Entonces, la imagen de la transformación es pensar
en los vectores del espacio de llegada, que en este caso también son matrices 2 por 2, tales que son imagen de algún vector del espacio de salida, que también son matrices de tamaño 2 por 2. Pero recuerden que la manera de calcular la base para la imagen es escribir la transformación, escribir la expresión de la transformación y sacar los vectores, los polinomios o las matrices que están haciendo esa combinación lineal. Es decir, escribimos nuestra expresión de la transformación lineal. Esta es la expresión que me dan de la transformación lineal. Y lo que hago es, bueno, ¿qué variables están involucradas? La variable X, la variable Y, la variable Z y la variable W. ¿Qué matrices están multiplicando cada una de esas variables? Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces, ¿qué multiplica a la X? Para la primera componente estaría el 0, para la segunda componente sería 2, para la segunda, entrada 1, 1, entrada 1, 2, entrada 2, 1 sería 0, para la entrada 2, 2 también sería 0. ¿Qué multiplica a la Y? ¿Qué matriz multiplica a la Y? Entonces, para Y, para la entrada 1, 1 sería 0, para la entrada 2, 2 sería 2, para la entrada 2, para la entrada 2, 1, para la entrada 1, para la entrada 1, 2, para la entrada 2, 1 sería 0, y para la entrada 2, 2 sería 0 también. Lo mismo para la Z, entonces, ¿qué multiplica a la Z? Para la entrada 1, 1 sería menos 2, para la entrada 1, 2 sería 0, para la entrada 2, 1 sería menos 2, y para la entrada 2, 2 sería 2. Y de igual manera para el W, ¿ok? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, que la transformación se está escribiendo como una combinación lineal de estas 4 matrices. Es decir, que esas 4 matrices generan la imagen de la transformación, ¿vale? Tenemos que ver la independencia lineal de esos vectores o, bueno, de esas matrices. Como les decía, este método no garantiza la independencia lineal. Acá sí no se tiene garantizada la independencia lineal, hay que sí o sí hacerlo de independencia lineal. Bien. Entonces, a ojo es muy sencillo ver que la primera y la tercera matrices son una combinación lineal de la otra, o lo que es mejor, un producto escalar de la otra, ¿de acuerdo? Una es producto escalar de la otra, y por lo tanto estas dos matrices son linealmente independientes, porque una se puede obtener de la otra a partir de multiplicarla por un escalar. Entonces, yo puedo, de este conjunto de 4 matrices, que ya sé que la cuarta matriz es linealmente dependiente a la primera, y me quedo entonces mejor con las 3 primeras matrices, y verifiquemos la independencia lineal con esas 3 primeras matrices solamente. Y es lo que se hace acá, ¿ok? Entonces, bueno, mentiras, sí. De hecho, acá tenemos que la primera y la segunda matriz son la misma, y la tercera es el producto escalar de la otra, ¿no? La primera y segunda matriz son la misma, y la tercera es el producto escalar de la primera y segunda, que son la misma. Por lo tanto, pues la imagen queda generada por estas dos matrices, simplemente esta y la tercera, ya que la segunda es igual a la primera y la cuarta es un producto escalar de la primera. Bien. Falta verificar independencia lineal, si son o no son linealmente independientes estas dos matrices. Entonces, para verificar independencia lineal, miramos el sistema homogéneo, bueno, la combinación lineal del 0, que iguala al 0, que dé igual al 0, y esto significa solucionar un sistema homogéneo que tiene como columnas los vectores o las matrices que están haciendo parte de esa combinación lineal. Solucionando ese sistema homogéneo, entonces nos damos cuenta que las dos columnas tienen pivote, lo que significa que las dos primeras columnas son linealmente independientes, es decir, que esas dos matrices que teníamos son linealmente independientes, porque esas columnas tienen pivote y así las columnas de la matriz inicial son linealmente independientes, ¿vale? Luego el conjunto es linealmente independiente, y así tenemos una base ya para la imagen de la transformación. Es decir,
que el rango de la transformación, que es la dimensión de la imagen, es 2 también. ¿Ok? Siempre hay que verificar el teorema que dice que rango más nulidad es la dimensión del espacio de salida. En este caso, el espacio de salida son las matrices de tamaño 2 por 2. ¿Ok? Entonces, rango nos dio 2, nulidad nos dio 2 y la dimensión de las matrices de tamaño 2 por 2 es 4. Entonces, está correcto. Siempre se debe verificar porque pues solo como por garantizar que estamos haciendo un poco bien las cosas. No se garantizan completamente bien las cosas, pero sí que vamos como por un buen camino. ¿Ok? ¿En qué sentido no completamente bien? Porque pudieron haber metido la pata, como se dice, y haber puesto otros números acá, pero pues la cuestión del rango y de la nulidad pues les dio. ¿Vale? Finalmente, entonces, recordemos que una transformación es 1 a 1 si la nulidad de la transformación es 0 y una transformación es 0 es sobre si el rango de la transformación es la dimensión del espacio de llegada. Entonces, eso significa dv en w transformación lineal. Y acá esto es lo mismo para una transformación t de v en w, que es transformación lineal. Para t de v en w, transformación lineal. Bien, entonces, como la nulidad nos dio 2, significa que la transformación no es 1 a 1. Y como el rango de la transformación es 2 y la dimensión del espacio de llegada es 4, es decir, que la dimensión del espacio de llegada no coincide con el rango de la transformación, entonces la transformación no es sobre. Y ya está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿De este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Bien. Finalmente, tenemos tenemos la siguiente proposición que hace referencia a lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Que es la siguiente proposición. Entonces, dice lo siguiente la proposición. Sea T una transformación que va de V en W. Transformación lineal, ¿vale? Si se tiene que la dimensión del espacio de llegada es igual a la dimensión del espacio de salida, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, si se tiene que la dimensión del espacio de llegada, de salida, es igual a la dimensión del espacio de llegada, entonces se satisfacen las siguientes dos cosas. Si T es 1 a 1, entonces T debe ser sobre. Y si T es sobre, entonces T debe ser 1 a 1. Si T es 1 a 1, entonces T es sobre. Y si T es sobre, entonces T es 1 a 1. Entonces, para quien estaba preguntando, digamos, en estos casos, cuando la dimensión del espacio de llegada es igual a la dimensión del espacio de salida, sí se puede concluir que basta tener una de las dos condiciones para tener ya el isomorfismo, ¿de acuerdo? Así, T es isomorfismo. En este caso, ¿no? Cuando se tiene que una de las dos cosas. Bien. La segunda es
Si T es 1, 1, entonces la dimensión del espacio de salida es menor o igual que la dimensión del espacio de llegada. Y si T es sobre, entonces la dimensión del espacio de salida es mayor o igual que la dimensión del espacio de llegada. Bueno, la demostración de este resultado la tengo en las notas, no la voy a mirar, la dejo escrita ahí para que la miren si quieren mirarla, ¿de acuerdo? Es sencilla. Vamos a mirar la demostración. No voy a mirarla, sino para que ustedes la revisen. Y la otra parte, esto de acá. Bueno, entonces listo. Ok. Más chiquita. Voy a poder agrandar este un poquito. Listo. Ok. Bueno, esa sería la demostración. Los invito a que la miren. Ok. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. La idea es que a una transformación... Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vale, chicos. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, hay un caso así como extremo, un caso rarísimo, que no se vea casi nunca, en donde a pesar de que la dimensión de B sea igual a la de W, o sea, de salida y de entrada sean iguales, o sea, hay un caso rarísimo en donde No sé. no, o sea, a pesar de que sean iguales, no sea ni uno a uno ni sobre. Sí, claro, por supuesto. A ver, hay ejemplos. Sí, es decir, ay, perdón, se me cayeron las gafas encima del computador. Sí. Sí, claro que sí. Acá en este caso, obviamente tenemos un isomorfismo, hay que aclararlo. Hay un isomorfismo, pero siempre y cuando se cumpla alguna de estas condiciones, ¿no? De lo contrario, pues no hay isomorfismo. Y existen, eh, ponemos acá la nota mejor, nota. Existen T's que van de V en W, transformación lineal. Tales que T no es 1 a 1 y T no es sobre, y la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del espacio de llegada, ¿vale? Ejemplo, a ver si me viene algo rápidamente a la cabeza.
que no sea ni 1, 1 ni sobre. Un momentito. Profe, el que acabamos de ver creo que no era ni 1 ni sobre. Y son, claro, sí, tienes todas las gracias. Y tienen la misma dimensión, por supuesto. Sí, tienes toda la razón, muchas gracias. Este ejemplo que acabamos de ver no es ni 1, 1, no es sobre, y las dos y son las mismas matrices. Muchas gracias. Gracias, excelente. Ejemplo. Entonces, ver ejemplo anterior. Anterior, que era T, que va de las matrices de tamaño 2 por 2, en las matrices de tamaño 2 por 2, definida por T de X, Y, Z, T de X, igual a X a AX, ¿cómo le cuento? X a AX. X a menos AX, ¿vale? Muchas gracias, ¿listo? ¿Y alguna otra pregunta o comentario? Gracias, profe. Vale. Bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dada una transformación lineal, cualquier transformación lineal, le vamos a asociar una matriz a esa transformación lineal. Y dada cualquier matriz, a una matriz cualquiera, le podemos asociar una transformación lineal. Y así como a una matriz le podemos obtener espacio nulo, que es la solución del sistema homogéneo asociado, la nulidad, que es la dimensión de ese espacio nulo, le asociamos espacio columna y espacio fila, con un rango, que es la dimensión de estos dos espacios que coinciden, y a una transformación le asociamos, le calculamos, a la transformación le calculamos núcleo e imagen. El núcleo tiene dimensión llamada nulidad y la dimensión de la imagen se le llama el rango. La idea es que esos dos conjuntos y esos dos números, rangos y, hemos dicho, el rango de la transformación es exactamente el mismo rango de la matriz asociada a la transformación, porque dada una matriz le asociamos una transformación, dada una transformación le asociamos una matriz. Entonces, el rango de la matriz va a ser exactamente el mismo rango de la transformación y viceversa, ¿no? La nulidad de la matriz va a ser exactamente el mismo nulidad de la transformación. Y la idea es que el espacio nulo de la matriz va a ser el kernel de la transformación y el espacio columna va a ser la imagen de la transformación. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Entonces, matriz de una transformación lineal. Matriz de una transformación lineal. Entonces, consideremos una transformación lineal cualquiera. Consideremos una transformación lineal T que va de V en W, transformación lineal. Y supongamos que tienen dimensiones, la dimensión del espacio de salida, es n, y la dimensión del espacio de llegada es n, ¿de acuerdo? La dimensión del espacio de salida m, n, y la dimensión del espacio de llegada es m. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Existe una única matriz, matriz A de tamaño m por n. M por n. Donde este m pues es la dimensión del espacio de llegada. Ok.
¿ok? Y este n es la dimensión del espacio de salida, ¿vale? Tal que la transformación asociada a un vector v del espacio de salida es igual a hacer el producto de A con ese vector. Pero bueno, ojo, acá hay que tener una precaución, ¿no? Acá es, digamos, si la transformación está en términos de espacio de salida, son los polinomios, pero yo no puedo poner acá el vector v como columna, sino lo que hago es ponerlo su correspondiente de Rn usando el isomorfismo adecuado, ¿no? Es decir, acá lo pongo, esto es A por el vector v puesto como columna, ¿de acuerdo? De tamaño n por 1, ¿vale? Donde con varias cosas. A en la matriz que tiene como columnas. ¿Cómo se va a obtener esa matriz? Esa matriz va a ser, ¿qué? Es la matriz que tiene como columnas TD1, perdón, me dio que respirar en la garganta. TD1, TDN, es decir, las imágenes de los vectores canónicos. T2, permítame un momento. Ay, y me llorosearon los ojos y todo. ¿Hasta cuántos vectores? ¿Cuántos vectores columna tiene la matriz A? La matriz A tiene n vectores columnas. E1 y sub n. De tamaño m por n. ¿Ok? Bueno, acá obviamente, como les decía, ¿dónde? Ok. ¿Dónde? Así, bueno, sí. Un momentito. ¿Dónde? E1, E2, En es la base canónica de V, ¿vale? Y se usa el isomorfismo de si V es el espacio de, el isomorfismo de los polinomios de grado le sumo n, isomorfos a Rn más 1, o las matrices de tamaño m por n, isomorfas a Rm n, ¿no? En el caso para esto, para el caso de esto es para V que pertenece a V. Esto es lo que estoy diciendo es usar este isomorfismo ¿para qué? Porque yo estoy poniendo acá el vector V como columna. Y si V, este V es el espacio de polinomios, ¿cómo pongo ese polinomio, el polinomio como columna? Usando el isomorfismo. Si ese V, el espacio V, es el espacio de matrices y quiero poner el vector como columna, pues tengo que ponerle isomorfismo. Y de igual manera para las imágenes, porque ya estoy poniendo acá como columna las imágenes. Y si el espacio de llegada son los polinomios, pues yo puedo ponerlos como columnas, pero usando el correspondiente isomorfismo, ¿vale? Es la idea. Vamos a ver. Entonces, ok, vamos a escribir lo siguiente. En lo anterior,
se usa el isomorfismo para escribir V y T de E sub I como vectores columna. ¿Vale? Para escribir V y T de I como vectores columnas. ¿Vale? Bien. Veamos entonces, bueno, la demostración de esto pues es muy sencilla. La voy a copiar y la voy a pegar, la vamos a mirar rápidamente. Simplemente usa el hecho de la linealidad de la transformación. La demostración de esto. La batería se está agotando. Ya lo está listo. Bueno. Entonces acá está la justificación de por qué podemos usar efectivamente una matriz. Yo voy a asociar, lo que hacemos acá es asociar el isomorfismo V, lo puedo hacer isomorfo a un Rn y W lo hacemos isomorfo a Rm. ¿De acuerdo? Es lo que estamos haciendo. Entonces acá estamos haciendo el isomorfismo de V, isomorfo a Rn. ¿Por qué? Porque pues, eso es posible hacerlo por las dimensiones que tenemos. Y W isomorfo a Rm. Porque la dimensión de W es, R, es M y la dimensión de W es M y la dimensión de V es N. ¿Vale? Entonces pensamos la transformación T de V en W, no como de V en W, sino como de Rn en Rm. Pensándola en ese sentido, de Rn a Rm, Rm, ¿vale? A Rm. Entonces, yo puedo pensar en un vector que de X, de Rn del espacio de salida. Lo puedo escribir en términos de la base canónica, precisamente por ser una base canónica se escribe como esta combinación lineal. Sus coordenadas son precisamente las entradas del vector, son las coordenadas en la base canónica, ¿ok? Por ser base canónica. Entonces yo aplico la transformación a ese vector y por la linealidad salen los escalares y se respetan sumas y productos por escalar. Y por lo tanto, entonces, esto es simplemente hacer el producto de la matriz que tiene como columnas esas imágenes de los canónicos por el vector de escalares. Y ya está, ¿vale? Esa es la razón por la cual podemos hacer eso. Bien, vamos entonces a hacer ejemplos. Veamos los ejemplos. Veamos los ejemplos. Entonces tenemos, consideremos la transformación T de R3 en R2, definida por T de XY, transformación lineal, definida por T de X, Y, Z igual a X menos Y, X más Y más Z. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular la matriz de la transformación. ¿Ok? Vamos a calcular la matriz de la transformación. ¿Quién es la matriz de la transformación? Entonces esto nos da. Recordemos que, ¿cómo es esto? Entonces, tenemos que
la matriz de la transformación, bueno, no escribí aquí, A se llama matriz asociada a la transformación lineal T o matriz de la transformación lineal T, ¿vale? Cualquiera de las dos está bien dicho. Bueno, entonces vamos a calcular la matriz asociada a la transformación. Recordemos que la matriz asociada a la transformación, ¿quién es? La matriz asociada a la transformación sería una matriz de tamaño, el espacio de llegada por el espacio de salida. Por el espacio de salida. Entonces, dimensión del espacio de llegada por la dimensión del espacio de salida. ¿De acuerdo? Y es la matriz que tiene como columnas las imágenes de... Yo estoy calculando acá. Bueno, que era más fácil. Ya. Dimensión de R2 por dimensión de R3. Y esto es la transformación calculada en los vectores canónicos de quién. Pues yo la transformación la calculo en vectores del espacio de salida. De vectores del espacio de salida. Entonces, ¿cuál es el espacio de salida? El espacio de salida es R3. Entonces sería, para los vectores del espacio de salida, serían E1, E2 y E3. T de 1, T de 2 y T de E3. ¿Vale? Y esta es una matriz entonces de tamaño 2 por 3. Bueno, voy a escribir acá la expresión general para T, una transformación que va de V en W. La matriz asociada es dimensión de W por dimensión de V, y es la matriz que tiene como columna las imágenes de los vectores canónicos del espacio de E sub n del espacio de salida. Entonces, con E sub 1, E sub n, base canónica de V, ¿vale? Bien. Entonces, hay dos maneras de calcular la matriz de la transformación. Una es, como lo estamos haciendo, que es bueno, vamos a hacer el cálculo y ya nos damos cuenta de qué está ocurriendo acá. Entonces, ¿quién es la base canónica acá? Entonces tenemos que la base canónica del espacio de salida E2, E3, base canónica de R3. ¿Cuál es la base canónica de R3? E1 igual a 1, 0, 0. E2 igual a 0, 1, 0. E3 igual a 0, 0, 1. Es la base canónica de R3. ¡Ay! Virgen Santísima, el perpetuo socorro. Gracias. O si no, pues me demoro más abriendo eso. Dios, Dios, Dios. Tacho, tacho, remacho. A ver, no te voy a apagar, no te apagues. Aquí estás. Entonces,
sería entonces lo siguiente. Me perdí, ya me ubiqué. Entonces vamos a calcular la matriz de la transformación. Entonces tenemos que calcular T de cada uno de los vectores canónicos. Entonces T de 1, 0, 0. Esto aquí es igual, T de 1 es sub 1, que esto es T de 1, 0, 0. T de 1, 0, 0. Acá está la definición de la transformación en la parte superior. Entonces es igual a 1 menos 0, 1 más 0 más 0, es decir, es el vector 1, 1. T de E2 es igual a T de 0, 1, 0, que esto es 0 menos 1, 0 más 1 más 0, y esto es el vector menos 1, 1. Y T de E3 es el vector T de 0, 0, 1, esto nos da entonces 0 menos 0, 0 más 0 más 1, y nos da el vector 0, 1. Verifiquemos. 1, 1, 1, 0, listo. Bien, entonces, ok. Y así, la matriz asociada a la transformación, la matriz de la transformación lineal T es A igual a la matriz que tiene como columnas estos vectores, las imágenes, que son 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, que efectivamente es una matriz de tamaño 2 por 3. ¿Vale? Muy sencillito. Acá una observación. Note que lo siguiente. Si nosotros escribimos la transformación T de x, y, z igual a x menos y, x más y más z, la escribimos como vectores columna, x menos y, x más y más z, esto lo podemos escribir como la matriz. Recordemos el sistema de ecuaciones asociado a matricialmente sería 1 x, y, z, como el sistema asociado a este sistema de ecuación. La forma matricial, de este sistema de ecuaciones, la forma matricial. Esto es 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que es exactamente la matriz de la transformación que ya habíamos encontrado. ¿De acuerdo? Pero entonces, este procedimiento no es válido, siempre tienen que hacer el procedimiento de calcular a través de la base canónica, ¿de acuerdo? Pero siempre debe, pero siempre se debe hacer la justificación de a través de la expresión como base de las imágenes de la base canónica. Siempre se debe hacer así, T de E, aunque la podamos calcular de una manera muy rápida y sencilla, así, ¿vale? Es muy sencillo calcularla de esta forma, pero
pero no es este camino no es válido para el taller, ¿ok? Tiene que hacerlo paso a paso, calcular las imágenes de cada vector canónico, ¿listo? A es igual a 1 menos 1, 0, 1, 1, 1. ¿Listo? De tamaño 2 por 3. Bueno. Vamos a mirar otros ejemplos. Bueno, ¿alguna pregunta? Como ven, esto es muy, muy, muy sencillito de hacer. Vamos a mirar rápidamente, pues, los otros ejemplos. Y ya, entonces, yo dejaría unos ejemplos para que ustedes los miren. Unos ejemplos para que ustedes lo miren en la casa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Esto es muy, muy sencillo. Entonces, están diciendo, bueno, vamos a ver. Voy a copiar y pegarlos. Como les digo, son muy sencillos. Esto es muy sencillo de hacer. Acá estoy, acá. Este de acá. Son dos ejemplos muy sencillitos. Bueno. Entonces, veamos este primer ejemplo. Entonces dice, consideremos la transformación que va de los polinomios de grado máximo 2 a los vectores de R2. Definida de esta manera. Dicen, esto supongamos es una transformación lineal. ¿Listo? Está definida de esta manera. Listo. Entonces, calcular la matriz de T en las bases canónicas. Entonces, la idea es, escribimos la transformación en las bases canónicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la matriz, que tiene como columnas las imágenes de las vectores base canónica del espacio de salida. ¿Cuál es la base canónica del espacio de salida? La base canónica del espacio de salida, que son los polinomios de grado máximo 2, es esta. Son 1x, x cuadrado. Esos son los vectores de la base canónica de los polinomios de grado máximo 2, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que calcular es las imágenes de esos vectores y así tenemos que la matriz tiene tamaño, dimensión del espacio de llegada por dimensión del espacio de salida. Dimensión del espacio de llegada es 2, dimensión del espacio de salida es 3. ¿Listo? Entonces, simplemente hacemos los cálculos de las imágenes. Entonces, la primera opción, que es t de x cuadrado, t de x y t de 1, está el valor de la transformación y es reemplazar, calcular las imágenes de la transformación. En cada uno, la imagen de los vectores canónicos, las imágenes de los vectores canónicos a través de la transformación. Y así, entonces nos quedó la primera columna es la imagen del primer vector canónico, la segunda columna del segundo vector canónico, la tercera columna del tercer vector canónico. Acá hay que tener en cuenta con cuidado, con mucho cuidado, cómo están poniendo el orden de los vectores, ¿no? Acá estamos poniendo
de la mayor potencia a la menor potencia, y así el vector que está multiplicando acá debe estar escrito de esa manera, de la mayor potencia a la menor potencia, como está escrito acá. Al vector, observen, al vector AX más BY más C, le estoy asociando el vector ABC, y así la transformación la podemos escribir de esta manera, la matriz multiplicada por el vector, ¿vale? Y ya está. Es muy sencillo esto de calcular la matriz de la transformación. Ahora, lo que yo les dije, a toda transformación se le asocia una matriz y a toda matriz le asocio una transformación, ¿vale? Entonces me están diciendo, mire, tengo esta matriz. A esa matriz le va a asociar una transformación del espacio de polinomios de grado máximo 2 en el espacio de vectores de R2. ¿De acuerdo? Entonces, en las bases canónicas, determinar la imagen de la transformación. Bueno, pero ¿qué significa? Significa que, como las coordenadas de un vector cualquiera o de un polinomio en la base canónica son ABC, está escrito así, entonces la idea es que la transformación calculada en ese polinomio es la matriz que me están dando por el vector asociado a ese polinomio, o mejor, las coordenadas del vector de ese polinomio. ¿De acuerdo? En otras palabras, estamos diciendo acá, tenemos la matriz A por las coordenadas del vector del polinomio ax al cuadrado más bx más c en esa base canónica, en x al cuadrado x1, ¿de acuerdo? En la base canónica. Entonces es la matriz por el vector de coordenadas. Es la matriz por el vector de coordenadas, ¿vale? Y ya es hacer el producto de la matriz con el vector, me da este valor así. La matriz asociada, la matriz calculada en el polinomio, pues es este vector que lo escribo como fila y no como fila, vector fila y no como un vector columna. ¿Vale? Más o menos. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá simplemente es como les dije. A cualquier matriz le asociamos una transformación, a toda transformación le asocia una matriz. Pero ¿cómo es esa asociación? Dada la matriz, pues es simplemente, siempre es. ¿Cómo es? Es multiplicar, siempre es T de V. Esto sería igual a la matriz de la transformación por el vector de coordenadas, digámoslo así, acá V, es lo que estamos diciendo, pero este V como tales son las coordenadas del vector V en esa base canónica de V, que son las columnas que hacen parte de la matriz A, las imágenes de las columnas de la matriz A. Es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Es lo que estamos diciendo. Las coordenadas de V en la base canónica E1, N, y la matriz A en la matriz que tiene como columnas T de E1, T de EN. Pero igual, no es, sino es como... ¿Ok? Bien. Ay. Bueno. Bien.
Bueno. Finalmente, tenemos la siguiente observación. Con el ejemplo. Entonces tenemos que tenemos una transformación lineal de V en W, transformación lineal. Y A, la matriz asociada a la transformación en las bases canónicas de V y W. Entonces, la idea es que se tiene lo siguiente, lo que les estaba diciendo, lo que les estoy diciendo desde el principio que empecé a hablar de matrices. El núcleo kernel de T es isomorfo al espacio nulo de A. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el núcleo kernel de T. Entonces, el ker de T es isomorfo al espacio nulo de A. Este es el espacio nulo de A. Que es la solución, el espacio solución del sistema homogéneo asociado a A, ¿no? Homogéneo asociado a A, ¿vale? La imagen o recorrido de T, que es imagen de T, va a ser isomorfo al espacio columna de A. Entonces, ¿qué es el espacio generado? Por las columnas de A. Bueno, teniendo eso presente, entonces también tenemos que como son isomorfos este par de espacios, entonces se tiene que el rango en la nulidad de la transformación es igual a la nulidad de la matriz. La nulidad de la transformación lineal y la nulidad de la matriz A coinciden, ¿no? Y los rangos, pues también. El rango de la transformación es el mismo rango de la matriz, ¿de acuerdo? El rango de la transformación lineal T y el rango de la matriz coinciden, ¿de acuerdo? Y se tiene que rango de la matriz más nulidad de la matriz es igual al número de columnas de la matriz. Y por el lado de la transformación es que el rango de la transformación más nulidad de la transformación va a ser igual a la dimensión del espacio de salida, bueno, con T ya lo tenemos escrito arriba, ¿de acuerdo?
Entonces, quiero escribir acá entre paréntesis, nulidad de T es la dimensión del ker de T. Igual a la nulidad de A es la dimensión del espacio nulo de A, ¿no? Y para el caso de los rangos, en la dimensión de la imagen de T igual a la dimensión del espacio columna de A, que coincide con la dimensión del espacio fila, ¿no? Bien, listo. Entonces, bueno, dejemos pues por ahora acá. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar un ejercicio pues para que lo miren y la próxima clase lo miramos pues rápidamente. Justo y acompañado de un pequeño resumen de todas las cosas pues para que lo tengan presente, ¿ok? Si tienen pues alguna duda de ese ejemplo o algo pues me cuentan, pero pues es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Determinar si T es un isomorfismo, entonces la transformación está dada de esta manera, y pues es calcular, acá lo hacemos a través de la matriz asociada, y lo que se hace es verificar si esa matriz, a través de la matriz asociada, y si la matriz es invertible, se tiene que hacer un isomorfismo, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que, bueno, lo hacemos la próxima clase, esa parte mejor. Ya dejemos hasta acá, mejor, y ya está. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok.